agenda se ha concretado gracias al apoyo del Sistema de Museos de Quito, de la Fundación de Museos de la Ciudad, quienes son los que representan de manera conjunta con ICON Ecuador ante los demás países, que son alrededor de 138 países miembros en esta Comisión Internacional de Museos. También con la Prefectura del Oro, el ingeniero Clemente Bravo, la Prefectura del Loja, ingeniero Rafael Dávila, el señor alcalde del Cantón Puyango, ingeniero Hernán Encalada, y el alcalde del Cantón Las Lajas, Enrique González. Como todos sabemos, tras el brote de COVID-19 y por consiguiente el confinamiento que estamos viviendo, se ha decidido adoptar por un formato y orientándonos más a las actividades digitales, como está ocurriendo en este momento, para promover los valores del mes de los museos y también mantener la comunicación constante con los diferentes públicos, así como el garantizar la seguridad de los visitantes virtuales actuales y también de las personas que trabajan en los museos. Bueno, doy paso para que nos ayude con la bienvenida el señor alcalde del Cantón Puyango, el ingeniero Hernán Encalada. Por favor, señor alcalde. Muchas gracias, estimada ingeniera Tania. Un gusto poderle saludar a la distancia desde el Cantón Puyango, provincia de Loja. En mi calidad de alcalde del Cantón Puyango, les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y hacer énfasis en la bienvenida a la doctora Marcela Gómez, quien es expositora del Museo Geológico de Colombia. Asimismo, al estimado amigo Juan Pablo, que es representante de la Cancillería, al señor decano de la facultad y a los directores de la carrera, decanos de la Facultad de Geología de la Universidad Central del Ecuador, asimismo a la amiga Carla Scanet, que es una ciudadana desde México que nos acompaña, asimismo a Eugenia Ábalos, que es representante del Cabildo del Distrito Metropolitano de Quito, y también a saludar a la red de geoparques del Ecuador. En mi calidad de alcalde del Cantón Puyango y presidente del consorcio Bosque Petrificado de Puyango, quiero reiterar mi sincero agradecimiento a todos y cada uno de los actores que van a participar en este escenario, puesto que estamos en este proceso tan bonito de lograr la declaratoria de nuestro bosque petrificado como geoparque. Y como representante de los 4 niveles de gobierno, como es Las Lajas, la provincia de Loja y la provincia del Oro, es manifestar siempre nuestro compromiso y nuestro deseo de que todas las iniciativas que busquen la conservación, el cumplimiento de los ODS 2030, se hagan de una manera justa, transparente, equilibrada y sobre todo que siempre busquen el sentido progresista de las cosas y de enriquecernos como seres humanos y como sociedad. Muchas gracias y esperemos poder disfrutar de esta conferencia. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de iniciar la conferencia, vamos a transmitir un video relacionado un poquito para difundir y el tema, el lugar donde se está trabajando para el proyecto Geoparque Puyango. Un minutito, por favor. Ok. En algún lugar de nuestro planeta existe un santuario natural que ha sido testigo de cómo las poderosas fuerzas de la Tierra han originado y transformado la vida desde hace millones de años. Para explorar y conocer sus secretos, hay que entender que desde su creación, nuestro planeta sigue modificándose. 365 vueltas de la Tierra corresponden a un año. Pero ¿cómo era nuestro planeta en el periodo Cretácico hace 125 millones de años? Una época difícil de imaginar, pero en la frontera sur del Ecuador existe una región que puede responder a esta pregunta. Puyango. A hora y media de la ciudad de Machala, en la cuenca baja del río Puyango, está un bosque petrificado del Cretácico, considerado único en el mundo.
de fascinantes rocas con formas de troncos de grandes árboles, resultado de millones de años de fosilización, son parte del patrimonio nacional por su riqueza paleontológica, es decir, una evidencia de las variadas y primitivas formas de vida. En el año 1987 se declara un área protegida. Área protegida, una superficie de tierra o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y recursos culturales. Es un lugar turístico, un tesoro paleontológico a nivel mundial que tiene nuestro país, único. Araucariaceae es el nombre científico de la familia de árboles que se convirtió en fósil. Este tiene una altura similar a un edificio de 6 pisos. Este es el tronco petrificado más grande de todo el bosque. De largo mide más o menos 15 metros y de diámetro 1,50 m. La hipótesis de su origen es que hace unos 100 millones de años, la violenta erupción de un volcán de la naciente cordillera de los Andes cubrió con ceniza un bosque tropical húmedo. Esta ceniza rica en sílice reemplazó las células de los árboles convirtiéndolos en roca. Esta es la corteza del árbol. La primera condición es la muerte rápida del organismo o ser vivo. La segunda es un violento cubrimiento por material de grano fino. Esto evitó la putrefacción de los árboles. Evita que puedan venir organismos o bacterias a comer. Tiene que tener un proceso de pérdida de oxígeno en este caso. Y los sedimentos que nosotros tenemos cubiertos, va a haber un proceso de fosilización. Finalmente, bajo tierra y sin oxígeno, las células del árbol son reemplazadas por soluciones de sílice en un intercambio químico, convirtiéndolas en roca. Esta es una parte donde se ve cuarzo. Tras el violento evento, pasaron millones de años y la vida continuó. El área se convirtió en un bosque seco y surgió el emblemático árbol conocido en el sector como petrino, que con alturas de más de 22 metros se convirtió en el símbolo de la reserva Puyango. Ahí 5 personas pueden rodear el árbol, pero totalmente abiertos los brazos. Una región llena de magia. El paseo por el bosque nos lleva también a la observación de especies endémicas de esta zona. Un poderoso atractivo para académicos, biólogos, naturalistas y turistas del Ecuador y el mundo. Para mí es una grandiosa experiencia estar aquí. Escucho espectaculares sonidos de la naturaleza. Un lugar que nos lleva también a una historia reciente, cuando en 1941 soldados ecuatorianos y peruanos se enfrentaron en esta zona fronteriza. Aquí se dio el enfrentamiento entre los dos países. Esta cruz, ya casi deshecha por el tiempo, rememora el conflicto entre Ecuador y Perú de 1941. Cuando se estaba haciendo esta reserva se encontró esta cruz y la historia y los cuentos de los mayores dice que esta pertenece a un soldado desconocido. No se sabe si es ecuatoriano o peruano. Viajando millones de años atrás en el periodo Cretácico, el actual territorio ecuatoriano era el fondo de un antiguo mar. Todo lo que nosotros estamos viendo en esta parte, las cordilleras, las montañas, son sedimentos de origen oceánico, marino. E impresionantemente la fauna marina de esta remota época se la puede ver en estado fosilizado. Estos son bivalvos, son conchas. Siendo las especies más representativas los gasterópodos o caracoles, amonites y bivalvos o conchas. Acá podemos ver la roca, una parte así de arena, y esta es la concha. Este es el fósil. Vestigios de un patrimonio natural que no ha sido conservado. Al contrario, ha sido sistemáticamente degradado al no conocer la importancia que implica su origen y evolución. Una depredación, por decirlo así, de los fósiles. Se han llevado en muchos lugares, en muchos museos de Quito, del país, de Loja, tienen fósiles de este sector de acá.
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, es el responsable de la protección del patrimonio cultural del Estado. Y como apoyo, el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, INIGEM, adscrito al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, realiza una investigación científica con la finalidad de determinar el origen y la evolución de la zona de Puyango. Todo lo que queremos nosotros como Instituto Nacional de Geología es dar a conocer qué fue lo que pasó aquí geológicamente, qué fue que pasó, cómo se formaron los fósiles. Fósiles de especies terrestres y marinas del Cretácico se encuentran en el Museo del Centro de Interpretación del Bosque Petrificado. Uno de los más impresionantes es el de este gigantesco molusco marino que nadaba libremente en el mar. Este estuvo durante mucho tiempo en esta comunidad y era uno de los más representativos amonites que tenía el pueblo. Cuando nosotros lo trajimos el año pasado, la comunidad estuvo muy contenta de ver una de sus fósiles, una de sus prendas más valiosas. Para la población de Puyango Viejo, estos vestigios son parte de su identidad y para el mundo científico son verdaderos tesoros. Estos fósiles son la evidencia que nosotros tenemos para decir de que antes de aquí fue un océano. Puyango es un lugar de interés geológico que por su singularidad científica permite comprender e interpretar la evolución de nuestro territorio y los procesos que lo han modelado. El centro de interpretación se ha convertido en el punto de partida para desarrollar un geoturismo didáctico científico alrededor del parque. Un corte en la quebrada de los Ábalos, usted le enseña toda la era geológica que pasó la Tierra. Es bastante interesante en realidad en el tema cultural. ¿Qué se viene? Estamos creciendo en el área de zona de camping para las universidades. A pocos kilómetros, esta pared es un libro abierto que cuenta la historia del levantamiento de un fondo marino producto del movimiento de las placas tectónicas, cuyo resultado es la deformación de estas capas rocosas. Estas son secuencias, capas que se han depositado en un fondo marino. Este tipo de formas, donde las capas sedimentarias se han doblado. Si yo voy haciendo esto, se van plegando y van doblándose. Se comportan de forma plástica las rocas. Uno de los lugares más sorprendentes y agradables se encuentra en la quebrada Chirimoyo. En medio de un clima cálido seco, aparecen estos manantiales con una temperatura agradable. Aquí en el bosque petrificado de Puyango hay un lugar que se llama Las Pailas, que es un sector donde hay 3 piscinas, una pequeña, una mediana y una grande, ideal para bañarse. Piscinas seguras que tienen poca profundidad y que brindan un espectáculo en su interior, para imaginar a los habitantes de las remotas épocas del origen de nuestro continente. Un aprendizaje que está al alcance de todos en esta zona privilegiada del sur de nuestro país. Puyango es un laboratorio que ofrece una experiencia enriquecedora que nos hace entender lo vivo que está nuestro planeta. Millones de especies que por millones de años han poblado la Tierra. Seres que han desaparecido y que dieron paso a otros como nosotros, que hemos surgido gracias al constante ciclo de la evolución en nuestro hermoso y espectacular planeta azul. Sí, por favor, ahora vamos a dar paso a la doctora Gómez. Doctora Marcela. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, siga, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación. Creo que voy a cerrar también mi cámara para que no tenga problemas yo de conexión. ¿Me siguen escuchando? Sí, por favor, continúe. Sí.
Bueno, así muy brevemente me presento. Yo soy Marcela Gómez, soy una geóloga graduada de la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente hice mis estudios de doctorado en el área de paleontología en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge. Luego regresé al país y me uní a diferentes partes, incluyendo la Universidad de los Andes, y finalmente desde más o menos el 2016 hago parte del Servicio Geológico Colombiano en calidad de directora del Museo Geológico Nacional. Entonces hoy, de una manera así breve, les contaré un poco acerca de las colecciones geológicas y paleontológicas de nuestro museo. De pronto desde un poquito atrás, desde la época de pronto de la colonia, para como entender cómo esas colecciones han sido colectadas, valga la redundancia, y hacen finalmente parte del museo, y cómo el Servicio Geológico se ha ido posicionando en el tema del patrimonio geológico y paleontológico desde aproximadamente ya 10 años. Entonces, los puntos que voy a tocar son estos 4, un poquito de la historia, la legislación, nuestro museo y sus colecciones, y unos sitios y colecciones de gran importancia en Colombia que han sido bastante estudiados y que para nosotros los colombianos son muy importantes. La fotografía que ven es el grupo al que yo dirijo. Como pueden ver, es un grupo bastante grande. Esto lo conseguimos en los últimos 2 años, gracias al apoyo de la Dirección General del Servicio Geológico, donde tenemos un grupo interdisciplinar conformado por pues, geólogos, comunicadores, diseñadores, museólogos y diferentes personas. Entonces, la historia de las colecciones. Aquí me remonto un poquito hacia la época de la colonia, desde prácticamente la expedición botánica, que casualmente, aunque vino a nuestros países, especialmente a la Gran Colombia, para hacer un recuento de sus, digamos, parte biológica, sus plantas y sus animales. Casualmente, José Celestino Mutis también era un gran colector de minerales y de rocas. Más aún, tenía un gran interés en la minería, y la historia habla que él logró tener varias minas funcionando en Colombia como parte de sus ingresos y como parte, digamos, de una parte económica. Muchas de estas rocas y minerales obviamente reposan en los museos europeos, al igual que para la misma época vino Alexander von Humboldt. De pronto, como el mismo Darwin, ellos eran unos naturalistas, unos geólogos principalmente, pero que ahora son mayormente conocidos es por su aporte a la biología. Pero ellos también tuvieron grandes aportes a la geología. Humboldt también tuvo bastantes viajes por Colombia y dentro de ellos recogió muchos fósiles, minerales y rocas que ahora reposan en los museos alemanes. Entonces, ya acercándonos un poquito más hacia cuando empieza la independencia, hay una expedición también muy importante en Colombia que es la Bucingol, que también realmente pasa a Ecuador, estoy entendido. Más aún, creo que esta pieza que estoy mostrando aquí, no sé si puedo señalar con mi cursor, no sé si lo ven. Pero sí, sí se ve, sí se observa. Okay. Sí. Entonces, esta pieza parece que fue colectada precisamente en el Ecuador, después de hacer un camino desde el Ecuador hasta Colombia. También, aunque Bucingol es reconocido por sus aportes en la agricultura, también tuvo sus buenos aportes científicos en la parte de la mineralogía y de la petrografía. Esta es una reconstrucción de un fósil, de un organismo, de un dinosaurio, que ha sido el primero descrito en Sudamérica por Carl Denehart, donde se reporta en Colombia, en Oiba, que es en un departamento que aquí se llama Boyacá. Entonces, digamos que desde la época de la colonia, más o menos, cuando empiezan las expediciones por conocer el territorio, ya comienzan a armarse colecciones no solo biológicas, sino de minerales, de rocas y de fósiles. La mayoría de estas están en museos europeos,
Pero luego de que estos grandes investigadores y naturalistas estuvieron, en nuestro país comenzó el interés de conocer el territorio haciendo mapas. Y el primer mapa se hizo en la Comisión Coreográfica Nacional, y lo saco a relevancia es porque se hicieron estas láminas, que era la manera en la que se hacía en esta época, donde se reconocen estos sitios de interés patrimonial que hoy en día, digamos, los reconocemos tanto por su aspecto científico como el cultural, como lo es este que ven aquí abajo. Esto es un iceberg, es un atolito erodado de esa forma redondeada, queda en el departamento de Antioquia, y es uno de los pocos que existen en este tipo de paisajes graníticos a nivel de Sudamérica. Hay otros en otros países, pero este es uno de los más grandes que hay. Y desde la misma época de la Comisión Coreográfica, estamos hablando de los 1800, ella, digamos, era reconocido por su, de pronto aquí por su belleza en el paisaje, al igual que esta cascada que queda muy cerca a la salida de Bogotá hacia el norte. Después, digamos que aquí ya empieza el origen del Servicio Geológico Colombiano. Originalmente comienza como una comisión científica nacional que luego se convierte en lo que va a ser el Servicio Geológico Nacional. También con un interés muy marcado en conocer yacimientos de carbón y hidrocarburos. Esto es para la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde ya hay escasez de recursos, el mundo está en guerra y los países como los nuestros necesitan empezar a encontrar sus propios recursos y no importarlos más. El primer director de la comisión fue el alemán Robert Scheibe, con el cual se empezó a hacer la cartografía de Colombia. Esta Comisión Científica Nacional después se formaliza por un Ministerio de Minas y se convierte en el Servicio Geológico Nacional. Y el mismo año está la fundación del Museo Geológico Nacional. Entonces, el museo en el que yo trabajo, el año pasado cumplió 80 años de existencia y se conformó todas sus colecciones, toda la base de este museo proviene de esas diferentes comisiones que les mencioné, desde la coreográfica, la comisión científica, hasta este momento. Entonces, su primer director fue el español, que tiene un doctorado también en paleontología, José Royo y Gómez, y fue casualmente, él se va de su país, España, por motivos de la dictadura que existió allá, termina en Colombia y es quien hace la fundación de nuestro museo. Entonces, esta es una breve historia como para saber de dónde provienen todas estas rocas, fósiles y minerales que nosotros tenemos en nuestro museo. Aquí pego un saltito a hablarles un poquito de la legislación. Entonces, tenemos un museo que ya tiene casi 80 años y el Servicio Geológico siempre ha cumplido las funciones en toda el área de cartografía, conocimiento del territorio, investigaciones paleontológicas y, por supuesto, la realización de estudios paleontológicos. Sin embargo, la legislación de este patrimonio no es tan antigua, no tiene 80 años. La situación, por lo que escuché en el video de Puyango, que es muy interesante, ya la había visto en el taller de Geoparques, sufrimos de la misma situación de pronto que ustedes. Hay cierto tráfico ilícito, comercialización de fósiles. También tenemos muchos casos de excavaciones, las llamamos ilícitas, que desafortunadamente son para el tráfico de los fósiles y entonces son excavaciones hechas, digamos, no muy rigurosamente, lo cual a veces daña los ejemplares y daña el sitio para estudiarlo. Y de alguna manera también por la falta de legislación tenemos un problema, tenemos un problema, y es que los científicos extranjeros y colombianos a veces vienen, hacen excavaciones y se llevan el material a sus universidades en Europa o en los Estados Unidos y los fósiles quedan allá. Lo hemos llamado fuga del patrimonio para estudios en el exterior. Y tenemos una gran campaña de recuperación de este patrimonio paleontológico principalmente de varias universidades de los últimos años, que ya les contaré un caso exitoso.
¿Cómo comenzamos? Tenemos unos antecedentes, de pronto esto es simplemente para ponerlos en contexto. Colombia es parte de la UNESCO, adoptó las convenciones 70 y 72, que son las convenciones internacionales para la protección del patrimonio cultural y natural. Nosotros las adoptamos mediante unas leyes. También para el 91 nosotros tuvimos el Estado decidió rehacer la Constitución Política de Colombia, en donde dejó un apartado muy claro de la obligación del Estado y las personas en proteger el patrimonio cultural y natural. Y más aún, habló que este patrimonio de la nación se convertiría en inembargable, inalienable e imprescriptible. Ahí abajito en el recuadro tengo lo que significa cada una de estas palabras para no leérselas. Y lo otro muy importante es que desde esa época prácticamente se asimiló el patrimonio paleontológico con el patrimonio cultural. Por lo tanto, nosotros tenemos una legislación que tiene fuertes bases en el patrimonio cultural, pero también en el patrimonio natural. Entonces tenemos como un pie y un pie en cada uno de estos ambientes. Desde entonces, más o menos el 2011, el Servicio Geológico Colombiano estableció una estrategia jurídica. Lo que ocurrió en el 2011 es que hubo una reorganización del sector energético en el país. Se redistribuyeron ciertas funciones. Y el Servicio Geológico antes se llamaba Ingeominas y se encargaba tanto de las licencias mineras como de los estudios cartográficos y geológicos, pero pasó de ser esa institución, digamos, de carácter público a convertirse en un instituto, un centro de investigación en ciencia y tecnología. Entonces, desde el 2011, el Servicio Geológico cambia radicalmente su misión y su visión y se convierte en un instituto más investigativo que de administrar, digamos, licencias mineras, y para eso se crea la agencia minera, que es la que funciona hoy en día. En el 2013, el Servicio Geológico, siguiendo esta línea, en su plan estratégico fortaleció los estudios en la paleontología y la bioestratigrafía y recibió, por medio de un decreto, obviamente, unas funciones relacionadas a la protección del patrimonio. Para el 2016, digamos, ya se convirtió en un nuevo miembro de la Comisión Intersectorial de Patrimonio Mundial, de la cual ahora tenemos voz y voto. También somos miembros del Convenio Interadministrativo para contrarrestar el tráfico ilícito del patrimonio cultural. En ese mismo año, en el 17, se conforma el grupo de trabajo como tal que yo dirijo. Antes se llamaba museo, pero no tenía como una organización formal. Ahora se llama Grupo de Trabajo Museo Geológico e Investigaciones Asociadas. En el 2018 se expide el decreto que rige más o menos la función completa de nuestro grupo, que es la gestión integral del patrimonio geológico y paleontológico. El año pasado ya somos miembros del Consejo Nacional de Patrimonio y en el 2020, a comienzos de este año, se inició el Comité Nacional de Geoparques. Entonces, digamos que ha ido escalando y posicionándose como entidad responsable del patrimonio y tenemos precisamente muchas actividades relacionadas en eso que han marcado la diferencia en la manera en la que la paleontología y los estudios paleontológicos se realizaban en Colombia. Este decreto para nosotros es muy importante porque precisamente le da la capacidad a las entidades que protegen el patrimonio geológico y paleontológico como de ejercer sus funciones de manera concreta, establecer, por ejemplo, lineamientos, protocolos, diferente tipo de ayudas y procedimientos para poder hacer excavaciones, preparaciones de fósiles, condiciones de conservación para guardarlos. Y todo esto tiene que ver desde el momento en que salen del sitio geológico del yacimiento hasta el momento en que llegan al museo y ya sea se guardan o se dan a exhibición. Entonces nuestro grupo trabaja, digamos, todo el proceso desde el momento en que tú obtienes del sitio geológico los objetos, los fósiles o las rocas minerales y cómo posteriormente llegan al museo y ahí se conservan y se cuidan para futuras generaciones. Otra parte importante es que podemos recuperar las piezas que se encuentran fuera del territorio nacional. Ahí precisamente hay una fotografía de un cráneo de un plesiosaurio, que es el Calaboyasaurus colombiensis, que les comentaré más adelante qué ocurrió para este caso. Entonces, ya hablando de nuestras colecciones,
Los museos se llaman museos precisamente porque tienen colecciones. O sea, tienen un acervo de material de objetos de su tipología, en este caso geológico, paleontológico, que son únicos. Es decir, son únicos porque de pronto es el espécimen, pueda que haya muchos especímenes de amonitas, pero cuando tu museo tiene una amonita, esa amonita tiene una historia no solo geológica y científica, sino que tiene una historia social y cultural, e inclusive una historia dentro de un contexto histórico de quién la colectó, cómo la colectó, para qué la colectó, lo cual hace que esa monita nos cuente una historia diferente a la monita que está en un museo de otro país o de un museo de otra ciudad. Entonces es una manera holística de ver estos objetos paleontológicos. Obviamente desde el punto científico son súper valiosos. Yo personalmente, paleontóloga, estudio los reptiles marinos del Cretácico, pero cada uno de estos objetos que guardamos en nuestro museo no solamente nos cuenta la historia científica, sino también casi que de historia de la geología de nuestros países. Los museos, específicamente los de ciencias naturales, son particularmente importantes porque protegen esos especímenes tipo, esos especímenes que fueron descritos y nombrados por primera vez, o inclusive los que han sido dibujados en artículos por primera vez. Y es nuestra responsabilidad como museos preservar eso para las futuras generaciones, para la parte científica porque son los especímenes para comparación, pero para la parte también, digamos, divulgativa a un público no especializado, porque le está contando una historia casi que de su pasado en el territorio, o sea, de la geología de su país, en nuestro caso de Colombia. En nuestro museo hemos dividido las colecciones de una manera realmente sencilla, simplemente como piezas geológicas, paleontológicas, mineralógicas y petrográficas, con toda su documentación histórica asociada, es decir, los manuscritos, las libretas de campo, las fotografías que tiene, si existieron réplicas y todas las, inclusive tenemos cámaras fotográficas, álbumes de fotos, no solamente de carácter geológico, sino inclusive personales de los colectores de las diferentes épocas, y contamos toda una historia de la geología de Colombia. En este momento tenemos pues inventariadas y consolidadas 50.000 piezas, más o menos 400 especímenes tipo, pero tenemos aún unas piezas sin catalogar y sin inventariar, que es parte del trabajo que estamos haciendo ahora. Esta es una vista general del museo, es un museo pequeño. Tenemos unos fósiles, digamos, de gran tamaño que son los favoritos de nuestros visitantes. Y tenemos unas vitrinas un poco más pequeñas, contando diferentes historias. En este caso, se habla de hidrocarburos y hay diferentes tipos de hidrocarburos. Hacia los ventanales tenemos rocas y minerales. Hacia la parte, digamos, que no vemos de donde se tomó la foto, hay otra sección de rocas y minerales más o menos igual de grande a esta. Es una sola sala. Tenemos muchas visitas al año por parte de colegios y familias. Y estamos también empezando a hacer un poco más de divulgación con recursos educativos más concretos. Esta es una generalidad. Entonces, para resaltar algunas, están, por ejemplo, el mastodonte. Esta es una réplica, como todos pueden ver. Está basada en unos huesos que están a su alrededor y en unas vitrinas cercanas, donde tenemos precisamente representada la fauna del Pleistoceno de nuestro país. Esta en particular es el plesiosaurio. Este plesiosaurio se encontró en una ciudad, no sé si ustedes la conozcan, de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá, muy conocida por su arquitectura colonial, pero donde se encuentra una fauna marina del Cretácico inferior asombrosa, que es de reptiles marinos. Este caso en particular lo quería explicar, como les comenté desde el comienzo, porque este espécimen es prácticamente completo, tiene sus 4 aletas, su cola y su cuerpo, todo el cuello y la cabeza, pero no sé si notan que la cabeza es una réplica, es hecha en resina. La historia de este espécimen era que este se excavó más o menos en los 40s, se llamó la Comisión de Vertebrados, dirigida por el doctor Royo y Gómez, y en asocio con varios extranjeros, en este caso con la Universidad de California en Berkeley. Para esa excavación se encontraron 2 especímenes de plesiosaurio, de este Calahuayasaurus,
Y esos dos especímenes, primero se encontró uno y se lo llevaron los norteamericanos por acuerdos firmados y cartas firmadas totalmente, digamos, en orden y legales. Se llevaron un plesiosaurio con su cabeza. Pero unos como 5 meses después en el mismo sitio se encontró este otro. Entonces este otro se quedó en Bogotá. Sin embargo, el cráneo de este estaba mejor preservado que el que se habían llevado los norteamericanos. Por lo tanto, el paleontólogo de la Universidad de California solicitó el cráneo en préstamo. Ese préstamo se realizó como hacia el 49. Sin embargo, los años pasan, el tiempo pasa y ese préstamo se olvidó. Ellos devolvieron este cráneo en resina, pero el original se quedó en la Universidad de California en Berkeley. Entonces, más o menos en el 2017, con ayuda de un profesor de la Universidad de los Andes, escribimos una carta que mandó el director general a la universidad solicitando la devolución de ese cráneo porque estaba en préstamo. Entonces, para eso lo que hicimos este profesor y yo fue reunir toda la evidencia que mostraba que era un préstamo, no como el anterior, que sí era una carta diciendo que se lo donaban, que se lo daban. Y después de hacer esa gestión, recibimos una respuesta prácticamente inmediata diciendo que lo devolvían cuando nosotros dijéramos. Se hizo todo el proceso por medio de la Cancillería también, haciendo una restitución a nuestro país de manera voluntaria y conseguimos el cráneo del Calahuayasaurus para comienzos del 2018. Este es el cráneo de ese ejemplar ya en nuestro museo. La fotografía no muestra todas las partes, como pueden ver está fragmentado, pero se encuentra completo. Otra característica de los animales de esta zona, en 3 dimensiones, perfectamente articulado, donde se pueden ver las características de sus dientes. Esta era la órbita y esta es ya, digamos, una cavidad para los músculos que mueven la mandíbula. Para nosotros esto es muy significativo porque ha sido ese mito que vive en nuestro servicio geológico, que nos habían engañado, ¿cierto? Que habíamos recibido una réplica en lugar del original y eso se sentía mal. Esa imagen siempre iba a estar como en la cabeza de todos. Entonces la recuperación de este cráneo fue realmente muy importante para el servicio geológico, porque ya por medio de posicionarse como entidad encargada del patrimonio y de su protección, toma la iniciativa con las pruebas, con la rigurosidad que se debe hacer las cosas y con la, decencia con la que se deben hacer las cosas, y efectivamente se solicita la devolución del cráneo y no lo devuelve. Entonces, para nosotros es un gran logro y ha marcado de todos modos, ya muchas otras universidades también nos han empezado a devolver piezas que salieron para investigación y nunca retornaron, como en la Universidad de Duke, en la Universidad de Tokio, y hace poco inclusive la Universidad de La Plata, que tenía unos ejemplares que había pedido en préstamo hace unos años. Entonces también le da un posicionamiento muy importante al museo y pues a su vez al servicio geológico. Esta es una réplica del Hemeroterio, es un perezoso gigante. Se encontró completo en inmediaciones del Huila. Es otro de los favoritos de los niños, sobre todo por lo grande que es y lo, digamos, fantástico que se ve. Es un ejemplar muy, muy grande. Los huesos están alrededor, rodeando esta exhibición. Estas exhibiciones también les cuento que son antiguas, tienen sus casi 60 años en los que no se han modificado mucho. Por lo tanto, nosotros también tenemos en mente hacer unos cambios para hacerlas un poco más informativas dentro de los planes del museo, que también de pronto esto no lo incluye en la presentación, pero el Servicio Geológico Colombiano tiene un plan junto con la Universidad Nacional de Colombia de hacer un centro de excelencia en geociencias, donde habría la construcción de un nuevo museo y entonces utilizaríamos una nueva museografía, pero obviamente las colecciones del museo. Este es otro de los ejemplares que más cautivan a los niños, un Eurípteros, que es un cangrejo, un escorpión de agua, encontrado en las rocas devónicas de nuestro país. Realmente solo puse algunos ejemplos. Este es un diorama, parte de un diorama de uno de esos animales extraños del Mioceno, un astropoterio. Tenemos fósiles del astropoterio, pero pues
digamos que parte de los asuntos con la pandemia es que no pude tomar fotografías de nuestras colecciones, sino que traté de utilizar las que tenía a mano y mis compañeros. Desafortunadamente no teníamos una buena fotografía del fósil del Astrapoterio, pero les muestro más o menos, era un animal de este estilo, como con 4 colmillos gigantes que vivía en esos bosques húmedos tropicales de esa época. Otro fósil muy famoso que tenemos es el de la titanoboa. Nosotros realmente tenemos el holotipo, que es la vértebra. Y más adelante les cuento dónde se encontró y cómo llegó a nuestras manos. También tenemos una amplia colección de minerales y fósiles. Creo que en este caso tenemos colecciones que inclusive esta que ven acá la compró el doctor Roger Gómez directamente de la UARTS. Me imagino que algunos de ustedes conocen la UARTS. Para los que no, es una compañía que ha existido hace muchísimos años que vende colecciones académicas, didácticas. Entonces nosotros tenemos las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias compradas desde los 40 en la UARTS y son colecciones de referencia para los estudiantes para que puedan compararlo con las rocas, digamos, ya sea que ellos colectan en campo o con algún trabajo universitario que tengan. También, pues estas vienen con sus secciones delgadas, entonces son bastante buenas para la enseñanza. Una fotografía solo contándoles que nosotros seguimos pues con el crecimiento de nuestras colecciones. Esta es una excavación que se hizo a finales del año pasado. Es en un colegio donde encontraron la fotografía que ven al otro lado. Esta es un diente de un mastodonte y comenzamos a hacer ya la excavación. Se nos unieron personas del Instituto de Antropología e Historia, los arqueólogos, porque parece que haciendo estos cortes encontramos que puede haber de pronto un yacimiento en el que hay una relación entre la megafauna y los asentamientos humanos. Todavía no lo hemos podido confirmar, pero estamos haciendo unas dataciones y revisando unos registros de estos huesos que parecieran tener marcas de que había humanos, digamos, cortando la carne de cortes y esas cosas. Todavía no es seguro, pero pues se está convirtiendo para nosotros en un yacimiento bastante importante y estamos yendo periódicamente a colectar y a estudiar las piezas. Y ya, digamos, esta es la última sección que les quería contar. Son algunos sitios y colecciones que son de gran importancia. Hay más sitios, como lo pueden ver. Tenemos aquí un mapa con los principales yacimientos de Colombia. Están sobre la cordillera oriental, que es la cordillera que es principalmente de origen sedimentario. La cordillera central nuestra es principalmente ígnea y esta parte es principalmente como de fondo oceánico. Entonces tenemos estos yacimientos y tenemos otros hacia el norte en lo que es la Guajira. Esta es la del Cerrejón y un Castilletes, donde en todos se han armado colecciones muy importantes a nivel nacional e internacional. Sin embargo, solamente me voy a referir a los de Floresta, Villa de Leyva, la Tatacoa y el Cerrejón. Entonces aquí aprovecho para hacerle un poco de propaganda a un libro muy bonito que sacó el Smithsonian con el Instituto Humboldt de Colombia, que se llama Hace tiempo, un viaje ilustrado por Colombia, que cuenta un poquito más en detalle la historia de esos yacimientos fosilíferos. Es un yacimiento muy importante que tenemos, está en el periodo devónico, en el devónico medio, con graptolites como el bogotacrinus, corales y algunos restos de peces. También tenemos la gran sospecha, y creo que hay un grupo belga estudiándolo, que es posible que tengamos algunos tetrápodos tempranos, que también sería un gran hallazgo para Sudamérica, ya que no tenemos muchos restos de esta época y de estos grupos de animales, que se caracterizan por esto. Esta es una reconstrucción realizada por un artista, donde muestra el tipo de fauna que vivió en el mar de Floresta en Colombia. Pues también hay muchos trilobites de la género Phacopide y digamos que muchos de estos crinoides, toda la fauna, o sea, marina del Paleozoico.
Este es el Cretácico inferior, este es el área que yo me dedico en mi investigación ya como paleontóloga. De esto les podría decir muchísimo, pero no me voy a alargar por respeto a todos ustedes también. Estos fueron unos mares en los que fascinantemente habitaron estos reptiles marinos, que como pueden ver las fotografías son algunas, están perfectamente articulados, la mayoría son esqueletos completos, en una preservación realmente extraordinaria, donde se puede ver la textura de sus huesos, las uniones entre hueso y hueso, las características de los dientes, sus aletas, inclusive creemos que es posible que haya tejidos blandos en algunos de ellos. Aquí solo mostré pliosaurios y plesiosaurios, pero también se han encontrado restos de ictiosaurios, de tortugas marinas, inclusive, digamos, pedazos de caparazón con huevos que todavía se conservan. Es lo que se considera en la paleontología un largestate, o sea, la preservación y la diversidad es excepcional en este caso. Es uno de los yacimientos más, digamos, donde se ve esa fauna en su totalidad a nivel mundial. Aquí precisamente también hay unos intereses grandes de realizar un geoparque, sin embargo, nosotros, digamos, estamos en un paso creo que un poquito más incipiente como Ana en Ecuador, pero también muy ilusionados con tratar de sacar adelante estas grandes iniciativas de la UNESCO. Por otro lado, les cuento el Cerrejón, también es un yacimiento de una precisamente flora, perdón, no flora porque no hay flores, sino de esos bosques tropicales húmedos de coníferas y de otras angiospermas exuberante. El Cerrejón ha dado, digamos, una visión de lo que fueron los bosques de este estilo del Paleoceno de una manera espectacular. La cantidad de fósiles que hay y su preservación es magnífica. También aquí es que proviene precisamente la titanoboa. La titanoboa es, como pueden ver, se encontró una vértebra que es esta que está aquí de este tamaño. Pues esta fotografía para mostrarlo en comparación con una vértebra de una boa de hoy en día y ver la diferencia de tamaño, por lo cual se ha considerado que seguramente es una serpiente de un tamaño enorme que existió durante el Paleoceno. Ese Paleoceno también se han encontrado restos de cocodrilos y se han encontrado restos de tortugas. El Cerrejón, por si acaso, que se me olvida a veces que no estamos aquí, todos somos colombianos, el Cerrejón es una mina de carbón, es la mina de carbón casi más grande del mundo, es una mina gigantesca. Y hay dos niveles precisamente dentro de esa mina que conservan estos fósiles. Entonces ha sido maravilloso que entre los científicos y la parte minera, la parte económica, se haya llegado también a unos acuerdos muy, muy razonables de permitir el estudio y la colecta de los fósiles cuando se está haciendo la excavación minera. Inclusive ya los mineros del Cerrejón reconocen muy bien cuándo van a llegar a sus niveles fosilíferos y antes de comenzar ellos a hacer su recuperación del carbón, ya están los científicos allá haciendo las excavaciones respectivas, lo cual ha sido, digamos, un ejemplo de que podemos hacer paleontología, protección del patrimonio, también en el campo minero, que es perfectamente compatible, lo cual ha sido, pues, muy bueno. Y el último yacimiento que les quería contar acerca de Colombia, en Colombia, es el de La Venta. La Venta también ha sido un yacimiento estudiado desde hace muchísimos años, casi desde la misma Comisión de Vertebrados. El yacimiento de La Venta también se conoce como el de la Tatacoa, principalmente el del Mioceno medio. Esta es una reconstrucción de ese Mioceno medio, donde hemos encontrado fósiles de primates, hemos encontrado fósiles de astrapoterios, de unos carnívoros, pero que son unos marsupiales, de los que les mencioné, astrapoterios. También se han encontrado manatíes, tortugas, peces. Fue un ambiente muy rico, un bosque también muy, muy diverso. Y los especímenes también se encuentran muy bien preservados, casi siempre completos. Esto es como un gavial de hoy en día. Este es un Myocoquilus. No, mentira, este no es un Myocoquilus, este es un carnívoro, lo podemos ver en los dientes. Este es más o menos el aspecto de hoy en día de la Tatacoa, es un desierto,
un desierto que también es muy visitado por, digamos, esa belleza paisajística, pero en estas montañitas es donde encontramos unos fósiles impresionantes que está también el Purosaurus, que no veo la reconstrucción acá, pero es un cocodrilo gigante que existió en el Mioceno. Estos fósiles y esta localidad ha sido clave para reconocer nuevas especies, pero también para entender qué pasó en el norte de Sudamérica durante el Mioceno medio, donde todavía la cordillera oriental no estaba totalmente levantada, hasta ahora se empezaba a levantar, lo cual hace que se separen las cuencas, sobre todo hacia el sur de nuestro país, hacia el norte del Ecuador y el Perú. Por lo tanto, también es clave para entender cómo esa paleogeografía que hay. Y bueno, este es como todo lo que tenía por contarles. No sé si tengan preguntas o si quieran profundizar en alguno de los temas. De pronto aquí, por último, les doy las gracias por escucharme y recalco de alguna manera que nuestro museo tiene un equipo ya más grande, pero pues casualmente su mayoría son mujeres, creo que es casi un 75% somos mujeres, y tenemos un grupo más pequeñito con los chicos que, no sé, ha sido casual, pero creo que vale la pena hacerlo notar en este aspecto. Gracias, Tania. Gracias, Marcela, a ti muchísimas gracias. Bueno, tengo algunas preguntas, pero voy a tratar de englobar porque algunas se asemejan mucho. Bueno, voy a empezar por el tema legal. Es como una pregunta dividida para usted y para mí. Entonces menciona que cuál es la importancia de contar con una legislación que pueda amparar este tipo de muestras, de colecciones, rocas, minerales fósiles. ¿Cuál es su criterio, sí, Marcela? En el beneficio, sí, me imagino yo. Sí, realmente tener una legislación en el tema de la paleontología y la geología es importante. Es la única herramienta jurídica o legal que nos permite tomar acciones para la protección de este patrimonio del futuro. De pronto, como lo tuve anotado en algunas de mis diapositivas, es que este patrimonio es realmente como la historia de la Tierra. Y conocer la historia de la Tierra significa entender todos esos pasos por los que hemos pasado antes, inclusive de que los humanos existiéramos, y qué pasos seguirán en un futuro. Bueno, de pronto un poco especulado, de pronto no tan especulado, dependiendo del tipo de estudios que se hacen, pero si no lo conocemos y no lo protegemos, también es como desconocer la historia y por lo tanto saber cuáles son las decisiones informadas que debemos tomar hacia el futuro. Pero la única manera que existe eso es teniendo un marco legal, o sea, teniendo una protección legal sobre este patrimonio. Al final, ¿qué es lo que hace esta protección? Es darnos las herramientas que son no más que procedimientos o buenas prácticas o lineamientos para la mejor manera de proteger estos yacimientos y estas colecciones. La legislación no siempre tiene que ser sinónimo de castigos, penas, multas y ese tipo de cosas. No, la legislación lo que nos hace es precisamente darnos unas reglas para que no utilicemos todo al mismo tiempo. O sea, como decir, listo, este yacimiento es muy importante, se estudia, pero no es necesario, por ejemplo, no sé, un ejemplo, todos los estudiantes de todas las universidades que tengan geología ir todos los años a sacar muestras. No, no hay necesidad, ya hay muestras en los museos, vayan a los museos, visítenlos, las colecciones ya están allá. O sea, esas mismas muestras están en el sitio geológico, pero también ya están en los museos. Antes, digamos, se esperaba, era como el sentido común de hacer eso, pero realmente en nuestro país, hasta que no hay una legislación que impone ciertas reglas, como que no las cumplimos. Entonces, la legislación sí ha sido muy importante para nosotros porque nos ha dado esa base jurídica en la que podemos establecer unas reglas que son razonables para poder proteger este patrimonio. De otra manera, no lo podríamos haber hecho. Ok. Hay otra pregunta que podría anexarse a la anterior, es ¿cuál es la mejor estrategia que les ha funcionado para poder recuperar ejemplares de otros países que no tenga que ser legal? O sea, me parece que no es relacionado a la parte legal. La historia que les conté muy brevemente
de todos modos, sí les recalco que no es dentro de un marco legal, o sea, dentro de un marco legal como el convenio de protección para el tráfico ilícito, digamos que hubieran tenido que haber involucrados abogados solicitando esto ya formalmente como Estado, como una, digamos, no sé las palabras correctas, aquí me disculpan, pero como una queja formal, por decirlo así, de gobierno a gobierno, mientras que la manera en la que lo hicimos fue una manera de mostrar con las evidencias de las cartas que existieron sobre el préstamo, sobre que después de muchos años se perdió la comunicación entre estas dos instituciones, pero que nuevamente esta institución recupera esa comunicación y solicita el retorno de un fósil que estaba en préstamo. Entonces, esa no es una, ese caso no fue bajo un marco legal, fue la buena voluntad de las dos partes, una de solicitarlo y la otra de regresarlo, que resultó en inclusive un pequeño evento que se hizo allá en Berkeley, en el que de alguna manera agradecen todos los años que pudieron tener el fósil para estudiarlo y que ahora lo devuelven a su respectivo dueño. Para nosotros es muy significativo porque realmente recuperar un fósil de estos no es fácil. Recuperar patrimonio hoy en día cultural o natural de otros países es uno de los desafíos más grandes que se tienen y no sé, pues para los que estén más enterados de la parte cultural, no es sencillo. Esos son pleitos que pueden ir por muchísimos años. En este caso no fue bajo ninguna herramienta jurídica, pero sino de mutuo acuerdo y de buena voluntad. Ok. Bueno, la que me hace como a mí, yo la podría hacer despuesito. Hay otro tema que también hacen una pregunta, que cuáles son los procesos geoeducativos que llevan a cabo en el museo. Algo lo mencionó, tal vez lo puede ampliar, Marcel. Sí. Esta es una etapa que estamos afrontando, no nueva porque el museo ya lo había hecho, pero se está retomando porque hubo unos años en los que el museo estuvo un poco más inactivo. Nosotros en el museo tenemos unos programas de visitas para los colegios y las universidades, digamos, separan una cita y asisten a nuestro museo, en el cual se hace una charla más un recorrido y al finalizar un taller. Tenemos 4 áreas principales, abarcan toda la geología, desde la vulcanología hasta la paleontología, pero nuestra idea es sacar estos talleres y charlas del museo a las regiones. Entonces, ese es el proceso en el que estamos ahorita, sacando a las regiones, haciendo que estas exposiciones también se vuelvan de pronto itinerantes o que podamos llevar exposiciones temporales fuera. Estamos trabajando precisamente con una de la Tatacoa para visitar otras regiones del país y digamos que todo el programa expositivo va acompañado de unos talleres y unas digamos, ayudas como folletos y ese tipo de cosas, pero estamos apenas como en formación de hacerlo por fuera del museo. Dentro del museo, digamos, ya estamos más o menos organizados y lo hacemos anualmente y, digamos, muchos colegios nos visitan y hemos sido un poco exitosos en eso. Estamos ya probando salir del museo. Ok. Hay otra pregunta, Marcela. ¿Qué planes tienen después de que pase el tema de la pandemia del COVID-19? ¿O si tienen alguna estrategia o están en construcción? Estamos en construcción. Creo que nosotros, aunque estábamos ya teniendo una visibilidad en redes, el año pasado bastante importante, tenemos un grupo en Educomunicación precisamente que trabajó muy fuerte. A comienzos de este año, digamos que también por decisiones del gobierno y otras cosas, las comunicaciones no han sido tan efectivas. No hemos podido realmente posicionarnos nuevamente. Entonces estamos en todo el plan en este momento, de tratar de que para el segundo semestre de este año tengamos una presencia virtual un poco más fuerte. Y ya para abrir el museo, creo que nuestro director general e inclusive desde el presidente de Colombia, se habla que este tipo de museos se abrirán casi hasta el otro año. Realmente no se piensa abrir en 2020. Por lo tanto, estamos haciendo planes ya para 2021, ya comenzar con eso.
estamos en proceso de conformarlos y de armarlos porque lo vemos como un gran desafío y precisamente iniciativas como estas que tú tienes y el grupo que nos acompaña son una manera en la que tendremos también que visibilizarnos a nivel de nuestro país. Ok. Otra pregunta, Marcela. Dice que, ¿cómo se llevó a cabo la gestión de turismo del patrimonio geológico, tanto en el museo como en los yacimientos? ¿Se ha sido financiado o ha sido por fondos propios? Sí. Pues yo te cuento que hasta el momento toda la parte turística realmente nosotros no hemos estado involucrados. Empezamos a entender la parte turística en el momento en que nos empezamos a unir a las iniciativas de geoparques y de patrimonio mundial. Antes simplemente hacíamos los estudios como lo hace un servicio geológico, puramente científicos, de informes que seguramente leían otros científicos, pero hasta ahora nosotros, desde hace unos 2 o 3 años, es que hemos empezado a ver la importancia de la divulgación y pues no la importancia, sino de cómo ya estar haciendo acciones concretas con la divulgación. Sin embargo, en la parte turística nosotros todavía no hemos entrado en contacto con las empresas o los organismos que hacen el turismo en los sitios paleontológicos. Precisamente la zona de la Tatacoa tiende a tener algunos problemas porque dependiendo la empresa turística que lleve a los visitantes, a veces no se realizan las mejores prácticas para conservar el ambiente tanto natural como el geológico. Queremos hacer parte de esos, digamos, grupos para poder nosotros también orientarlos en esas buenas prácticas y precisamente uniéndolo con, porque es importante la legislación, precisamente la legislación nos da esa capacidad de poder llegar a estas personas para poder nosotros compartir con ellos las buenas prácticas y que se pueda seguir haciendo el turismo de una manera razonable y sostenible. Entonces, digamos que estamos como comenzando apenas, todavía no lo tenemos, no es un área que tengamos muy desarrollada. Ok, bueno, eso también creo que cubriría una pregunta que hacen si es que tienen un ejemplo puntual de turismo en algún yacimiento. Entonces, Sí, efectivamente, sabemos que se hace turismo en la Tatacoa, principalmente en la Venta y en la región de Villa de Leyva, del Cretácico Inferior. Pero como les digo, nosotros apenas estamos como introduciéndonos dentro de esos grupos para orientar en las buenas prácticas para la parte geológica. Por ejemplo, nuestro primer intento o nuestro primer trabajo con el área de Villa de Leyva fue el empezar a hacer la ruta geológica que cuente un poco la historia de ese mar Cretácico. Se desarrolló junto con la comunidad. Estamos en el proceso de ya como, digamos, editar y terminar lo que va a ser la ruta para dársela al turista, pero digamos no la hemos probado con los turistas aún. También se capacitaron a los muchachos de la región, pero bueno, no solo la pandemia, sino otras cosas han impedido precisamente el acceso a las regiones, o sea que quedamos un poquito como ya finalizada esa parte conceptual, diseño, todo eso de la georruta. Ahora nos falta es como empezar ya a implementarla, o sea, resultados concretos no tendríamos ahorita, pero el trabajo se está realizando. Ok, otra pregunta. Déjenme leer de acá. Bueno, mencionan en relación a que, bueno, que hay mucha fuga de piezas paleontológicas y arqueológicas también, y que, bueno, la aspiración es que regresen, ¿no?, a su lugar, y también consultan acerca del acompañamiento en este tema, ¿no?, o asesoramiento, incluso para construir el centro de interpretación. Bueno, yo un poquito me adelanto, con Marcela cuando estuvimos en la reunión de Geoparques Mundiales en Colombia, habíamos comentado acerca de un posible convenio. Bueno, es una meta que tenemos, creo que entre las dos, concretar un convenio de cooperación. Hasta mientras, me parece propio mencionar que
La figura legal que existe en el bosque petrificado es un consorcio público, es una figura reconocida en el país y pues se podría firmar, o bueno, y se debería firmar con ellos, ¿no? Y también muy conexa a esta pregunta está la que me hacen a mí también, que si hay alguna legislación que ampare en el Ecuador en estos bienes, pues yo lamento decir que en el país no existe. Lo que está ampliamente cubierto es para los patrimonios relacionados a cultura y patrimonios biológicos, ¿no? Pero en relación a lo que son este tipo de patrimonios sembióticos, no. Por eso es que ahora, bueno, no ahora, sino desde octubre, noviembre del otro año, hemos iniciado un proceso para poder estructurar un proyecto de ley de patrimonio geológico, minero y petrolero del Ecuador, para así también poder tener los mismos beneficios con el que cuentan otros patrimonios, ¿no? En el Ecuador. No sé si alguien quiere intervenir directamente o si hay alguna otra pregunta para continuar con la agenda. No sé si alguien... yo quisiera invitar que intervenga me parece que hay un técnico del Instituto de Geología, Carlos Abril, no sé si está todavía conectado, para ver si nos puede comentar si hay alguna acción concreta o alguna actividad muy puntual en relación a colecciones geológicas. No sé si está por ahí Carlos Abril. ¿Sí? ¿Escucha? Bueno, parece que no. Vamos a continuar. Vamos a pasar un pequeño videíto antes de hacer la retroalimentación de esta conferencia. Ámbar, por favor. El Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador tiene sus inicios en periodos republicanos y ha contribuido al desarrollo epistemológico de las geociencias en el Ecuador. Con 54 años de constitución, el museo recoge la riqueza abiótica del Ecuador, estudiada por varios científicos que llegaron al país. En la actualidad, reposa un sinnúmero de piezas reunidas por estudiantes y docentes durante sus salidas de campo. Para 1875, Teodoro Wolff, geólogo, botánico, explorador alemán, profesor de la Universidad Central del Ecuador y fundador de la Escuela Politécnica, fue denominado Geólogo de la República por haber realizado investigaciones geológicas en el país, y sus colecciones reposan en el Museo de Ciencias de la Tierra. Entre 1935 y 1950, el investigador Walter Sauer fue uno de los primeros profesores de la recién creada Escuela de Geología y Minas de la Facultad de Ciencias Naturales. Posteriormente, sus estudios geológicos en el Ecuador sirvieron para fortalecer el museo. Así, los primeros investigadores fueron clave para la constitución del museo. Las colecciones están divididas en 3 secciones. 1. En la colección científica, museística y didáctica de rocas encontramos las rocas ígneas. Son aquellas que se forman cuando la roca fundida se enfría y se solidifica. Las rocas sedimentarias se forman por la precipitación y acumulación de materia mineral de una solución o por la compactación de restos vegetales y animales que se consolidan en rocas duras. Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de rocas preexistentes que atravesaron por un proceso de ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas, o una combinación de ambas, como son la temperatura, la presión y la actividad química de los fluidos. 2. La colección científica, museística y didáctica de minerales está compuesta por los minerales nativos, considerados así porque no se mezclan con otros elementos, y provienen de las fumarolas de un volcán. Los minerales, óxidos e hidróxidos se encuentran presentes, aunque en pequeña cantidad, en la mayor parte de las rocas. Los minerales haluros y halogenuros son un compuesto binario donde una parte es un átomo halógeno y la otra es un elemento. Además, en esta colección de minerales encontramos carbonato, nitratos y boratos silicatos.
3. En la colección científica, museística y didáctica de fósiles encontramos vertebrados, invertebrados, microfósiles y vegetales. Te invitamos a visitar y conocer más sobre el mundo de las rocas, minerales y fósiles. Ahora continuando con la retroalimentación para concluir esta charla por parte de la doctora Marcela Gómez del Servicio Geológico Colombiano, haciendo un poco una remembranza, ¿no? Que en relación al coleccionismo es inherente y es propio de la condición humana. Y mirando atrás en el tiempo en el que la aristocracia europea adquirió objetos, creando sin proponérselo, claro está, colecciones privadas, las cuales les otorgaba en aquel momento mayor prestigio social y relevancia pública. Y esto se intensificó con el descubrimiento de América, tomando incluso nuevos bríos y llegando a tener innumerables objetos, lo que demandó a contar con personas que dediquen su tiempo a realizar cuidados, registros, exposiciones y muchas otras actividades. Luego, secuencialmente, después de la Revolución Francesa, es cuando empiezan a tener un estatus de bien público, con lo cual posibilitan constituir museos públicos. En este contexto, ahora podemos contar, no solo en el Ecuador, sino en otras partes del mundo, museos públicos, y que dentro de estos museos ya hay este tipo de acervos abióticos, como son rocas, minerales, fósiles, sedimentos, es decir, que se han extraído de formaciones rocosas y que ya, por lo tanto, pueden formar parte de un patrimonio mueble geológico. Claro que con ciertas especificidades y condiciones, debido a que no todo puede ser considerado como parte de un patrimonio. Pretendiendo ahora con este tipo de actividades el poder iniciar lazos, también acercamientos para poder implantar procesos claros e integradores para así mostrar el potencial uso de estas colecciones de rocas minerales fósiles, que incluso también incluyen equipos, maquinaria en actividad minera, petrolera, no solo para su deleite, sino también para crear una identidad abiótica de nuestro país, también para poder crear una apropiación de este patrimonio que, lamento decir, en el Ecuador es todavía invisible y que para hacerlo visible se necesita difundirlo y divulgarlo mucho más. Y podemos también utilizar, ¿no?, varias alternativas, como es en este caso los museos, que son espacios que posibilitan diálogos plurales, los mismos que forman parte de servicios geológicos, como el que nos acabó de dar la charla la doctora, o como parte de facultades, como es la Facultad de Geología de la Universidad Central, del Museo de Ciencias de la Tierra, o incluso dentro de estos espacios que intentan gestionar un territorio, que son los geoparques, y que por completo están alineados de forma transversal a las competencias de los mismos, y que por lo tanto también a los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso es que voy a hacer un poquito especificar el proyecto Geoparque Bosque Petrificado Puyango, que también tiene un museo, como se vio en el video, que ha iniciado la institucionalización de junto con el Consorcio Público del Bosque Petrificado Puyango, y la meta es poder ser reconocido como un museo paleontológico binacional, porque las colecciones son las mismas con las que compartimos con nuestro vecino país, Perú. En este sentido, lo que queremos es que se pueda difundir un poco más y de manera educativa lo que son los procesos geológicos que tenemos en el país y estos pedacitos de la evolución de la Tierra con la que tenemos el gran orgullo de poseer. Con esto también puedo mencionarles que en el territorio en el que se está trabajando el proyecto Geoparque Puyango ya se ha iniciado formalmente las investigaciones paleontológicas a partir de los permisos formales del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el que también intentamos formalmente aportar con este conocimiento al país, porque
Aquí voy a hablar un poquito acerca de la pregunta que me la hacen, refiriéndose a los fósiles que se extraen, ¿no? Y que en la mayoría de las preguntas mencionan, es que si no hacemos investigaciones formalmente con las aprobaciones de las instancias del país, lo que va a ocurrir es que se dé el saqueo científico, se dé que se lleven la información sin transferencia de conocimientos y aparezcan ejemplares en otros museos de otros países, y vemos los resultados de las investigaciones en papers publicados. Entonces, esa es la gran sugerencia, ¿no? Porque hay autoridades o delegaciones que están viendo esta conferencia, en el que como Geoparque también estamos dando como ejemplo que iniciamos procesos formales y autorizados por las instancias que nos otorgan los permisos, como es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Y eso también nos da derechos y obligaciones. Dentro de estas obligaciones es transferencia de conocimientos por lo menos un año de las investigaciones que se han hecho. Entonces, si alguien entra a investigar el territorio sin un permiso formal, pues no hay esta obligatoriedad, ¿no? Que se requeriría importante para este tema. Bueno, no he tratado de simplificar las preguntas, como les decía. No sé si alguien quiere intervenir antes de agradecer a la doctora y dar por concluida la conferencia. No, solo tengo agradecimientos aquí en el chat. Bueno, yo sinceramente, Marcela, yo le agradezco muchísimo su intervención, y pues para tranquilidad de todos, pues vamos a seguir en comunicación para poder lograr un convenio. Aquí está el señor alcalde, que es el presidente del consorcio, que pues con el consorcio es con quien debemos firmar el convenio, esta cooperación mutua que nos va a beneficiar muchísimo, porque ustedes en temas legales nos pueden también dar acompañamiento para este proyecto de ley que hemos estado iniciando. Muchísimo gusto, sí, podemos contarte las cosas buenas que salieron y las cosas que de pronto no son tan buenas para no repetirlas. Que eso también las experiencias vividas. Okay. Sí, exacto. Hernán, no sé si quiere ayudarnos con la despedida. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí, muchas gracias, muy interesante. Realmente todos los días hay la oportunidad de aprender algo nuevo, y qué bien por esta generosidad de la doctora para podernos hacer conocer un poquito de la historia del hermano país de Colombia y de toda su riqueza, ¿no? Y esperamos poder llegar a concretar, a suscribir ese convenio, y aunque sea por estos medios, nos brinden ese acompañamiento, esa experticia que ustedes han logrado, para nosotros poder también llegar a concretar esa meta que nos hemos propuesto, que es darle vida legal, jurídica a nuestro Museo del Bosque Petrificado de Puyango. Muchísimas gracias, una buena tarde con todos. Muchas gracias con todos. Vamos a cerrar la sesión. Bendiciones a todos. Marcela, bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hernán. Hasta luego. Gracias. Marcela. Cuídense. Chao, Eugenia. Cuídense. Hasta luego. Gracias a todos.